Imagínate esto. Estás en un viaje de negocios, a punto de volver a casa con tu familia. De repente, el mundo se ilumina con un destello cegador y una explosión ensordecedora. Lo cambia todo. Sobrevives, pero estás gravemente herido. Consigues volver a tu ciudad natal solo para que 3 días después ocurre exactamente lo mismo. Parece una pesadilla, ¿verdad? Pues esta es la increíble historia real de Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió no a una, sino a 2 bombas atómicas. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre cuya suerte, o quizás su destino, desafió todas las probabilidades. Esta no es solo una historia de supervivencia, es una lección de resiliencia, esperanza y el inquebrantable espíritu humano frente a la catástrofe más inimaginable. Tsutomu Yamaguchi nació en Nagasaki en 1916. Era un joven ingeniero naval que trabajaba para Mitsubishi Heavy Industries. En el verano de 1945, a sus 29 años, fue enviado a Hiroshima para un viaje de negocios de 3 meses. El 6 de agosto de 1945 era su último día en la ciudad. Él y sus colegas estaban a punto de terminar su asignación y volver a casa. Yamaguchi se había dado cuenta de que había olvidado su hanko, un sello personal que necesitaba para los trámites, así que volvió a su alojamiento para recogerlo. Esa mañana, mientras caminaba hacia el astillero, a solo 3 kilómetros del epicentro, vio un bombardero B-29S surcando el cielo. Luego, 2 pequeños paracaídas. Y después, un destello de luz tan intenso que lo describió como el estallido de un sol de magnesio. Instintivamente, se tiró al suelo y se cubrió los ojos y los oídos. La onda expansiva lo levantó del suelo, lo hizo girar en el aire como un tornero y lo arrojó a un campo de patatas cercano. Cuando recuperó la conciencia, el mundo era un infierno. El cielo se había oscurecido. El polvo y el humo lo cubrían todo. Tenía el tímpano izquierdo roto y la parte superior izquierda de su cuerpo estaba cubierta de quemaduras graves. A pesar de sus heridas, se reunió con sus 2 colegas, que también habían sobrevivido milagrosamente. Pasaron la noche en un refugio antiaéreo, rodeados por los sonidos de la destrucción y el sufrimiento. No podían entender qué había pasado. Vieron incendios por toda la ciudad y un paisaje que parecía sacado del apocalipsis. Al día siguiente, a pesar del caos y el peligro, los 3 decidieron que debían intentar volver a casa, a Nagasaki, a unos 300 kilómetros de distancia. Consiguieron llegar a una estación de tren que aún funcionaba parcialmente, y se subieron a un tren abarrotado de supervivientes heridos, quemados y en estado de shock. El viaje fue una pesadilla. El tren estaba lleno de gente desesperada, y el hedor a carne quemada y muerte era insoportable. Durante el trayecto, Yamaguchi, con sus heridas vendadas, no dejaba de pensar en su esposa Hisako y su hijo pequeño, Katsutoshi. Llegó a Nagasaki el 8 de agosto y fue directamente a un hospital. El médico que lo atendió era un antiguo compañero de escuela, pero sus heridas eran tan graves que al principio no lo reconoció. Las quemaduras eran terribles y tenía una fiebre alta. A pesar de todo, al día siguiente, el 9 de agosto, se sintió lo suficientemente bien como para ir a su oficina en Mitsubishi, para informar a su jefe sobre lo que había presenciado. Estaba en medio de su relato, describiendo a un escéptico director la luz cegadora y la destrucción. Una sola bomba ha destruido toda la ciudad, le decía a su jefe, quien no podía creer que un arma tan poderosa existiera. «Estás loco», le respondió. «¿Cómo podría una sola bomba hacer eso?» Justo en ese momento, a las 11:02 de la mañana, una luz blanca familiar llenó la habitación. De nuevo Yamaguchi se tiró al suelo instantes antes de que la onda expansiva destrozara las ventanas de la oficina. Estaba, una vez más, a unos 3 kilómetros del epicentro. La segunda bomba atómica había caído sobre su ciudad natal. Por segunda vez en 3 días, Tsutomu Yamaguchi había sobrevivido a un ataque nuclear. Las heridas que ya tenía se agravaron. Sus vendajes fueron arrancados por la explosión y fue expuesto a otra dosis de radiación. Salió corriendo de los escombros de la oficina y se apresuró a buscar a su familia. Temía lo peor. Milagrosamente, encontró su casa relativamente intacta. Su esposa y su hijo habían salido a comprar ungüento para sus quemaduras, y afortunadamente, estaban en un túnel cuando la bomba explotó, lo que lo salvó de lo peor del impacto. Sin embargo, su esposa había estado expuesta a la lluvia negra radiactiva. La vida de Yamaguchi después de las bombas fue una lucha constante. Durante semanas su cabello se cayó, sus heridas no cicatrizaban y vomitaba sin parar,
síntomas clásicos del envenenamiento por radiación, pero su voluntad de vivir era más fuerte. Él y su familia lograron salir adelante en un Japón devastado por la guerra. Tuvieron 2 hijas más en los años de la posguerra. Durante décadas, Yamaguchi no habló mucho de su experiencia. Para él, era un recuerdo demasiado doloroso. Se centró en su trabajo y en su familia. Sin embargo, a medida que envejecía y veía cómo sus compañeros supervivientes, conocidos como Hibakusha, fallecían, sintió la responsabilidad de compartir su historia. Quería que el mundo supiera el horror de las armas nucleares, para que nadie más tuviera que pasar por lo que él pasó. En sus últimos años, se convirtió en un ferviente activista por el desarme nuclear. Escribió un libro, participó en documentales y dio discursos incluso en las Naciones Unidas, en 2006. La razón por la que odio las armas nucleares es por lo que le hacen a la dignidad de los seres humanos, dijo una vez. Su mensaje era simple, pero poderoso en la humanidad, y las armas nucleares no pueden coexistir. El gobierno japonés reconoció oficialmente a Yamaguchi como superviviente de la bomba de Nagasaki, 1957. Sin embargo, no fue hasta 2009, solo un año antes de su muerte, que fue oficialmente reconocido como Niyor Hibakusha, un superviviente de ambas bombas. Es el único que ha recibido este reconocimiento oficial por parte del gobierno. Se estima que hubo otros, quizás hasta 160 personas, que estuvieron en ambas ciudades durante los bombardeos. Pero la historia de Yamaguchi es la mejor documentada y la que él mismo se encargó de contar. Tsutomu Yamaguchi falleció en 2010 a la edad de 93 años, a causa de un cáncer de estómago, una enfermedad que lamentablemente es común entre los supervivientes de la radiación. Pero su legado va mucho más allá de su increíble supervivencia. Vivió una vida plena, a pesar de las cicatrices físicas y emocionales. Su historia nos recuerda el precio humano de la guerra y la importancia de luchar por un mundo en paz. La vida de Tsutomu Yamaguchi no es solo un hecho histórico curioso, es un testimonio de la capacidad de recuperación del espíritu humano y una advertencia urgente. En un mundo que todavía posee miles de armas nucleares, su voz resuena con más fuerza que nunca. Él no quería ser visto como un héroe, sino como un mensajero que presenció 2 infiernos en la tierra y dedicó el resto de su vida a asegurarse de que nadie más tuviera que hacerlo. Espero que su historia te haya impactado tanto como a mí. Nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza y la voluntad de vivir pueden brillar con una fuerza increíble. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más extraordinarias del siglo XX. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.